De Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al versículo número 24, dice 12, 5 del 12 al 24. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu y no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Dios, la recibimos con alegría, la recibimos con regocijo. Como dice tu palabra, que no debemos menospreciar las profecías, no solamente los que hablan en tu nombre, sino las palabras escritas en este libro. Hoy la recibimos con alegría. Te pedimos en el nombre de Jesús para que, Señor, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser reciba con alegría, Señor, pero también con obediencia y también con mucha sensibilidad tu palabra, Dios, y el consejo de ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermano. Puede sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Yo cuando dije puede sentarse, ya estaba sentado. Bueno, la palabra de Dios siempre clasifica, digamos, tiene una clasificación nominal de lo que es la caracterización de las personas que la componen. El conglomerado más grande que dice la Biblia está en Mateo capítulo 13, donde la Biblia dice que hay dos tipos de integrantes del reino de los cielos, o mejor, del reino de Dios en la tierra, que es el trigo y la cizaña. Dice también que el sembrador, que es Jesús, ¿verdad? Que la palabra es la semilla y que el terreno es el corazón del hombre. Pero también luego la Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sigue como que acrecentando, digamos, la personificación de lo que es la personalidad de los miembros de la congregación. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, después de venir por un recorrido acerca de lo que es la venida del Señor, el apóstol Pablo nos muestra algunas de las características de los hermanos de la iglesia en Tesalónica, que podemos ver cómo nos identificamos con algunos grupos aquí, ver si nos identificamos con algunos de ellos. En el capítulo 5, lo primero que Pablo exhorta a la iglesia antes de despedirse es que reconozcáis a los que trabajan entre nosotros. Dice: reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y presiden en el Señor y amonestan. Eso significa que en la iglesia hay personas con diferentes tipos de funciones, de misiones y de deberes. Eso suena como un cliché, suena como una especie de encasillamiento, suena como una especie de formato, de encuadramiento siempre, de que debemos servirle al Señor y que el que abre la puerta, el que barre, le sirve a Dios, que es tan importante como Él predica. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. El que lava el baño, el que recoge la basura, las personas que sirven en el Señor, los que trabajan en el Señor, son muy importantes. Y el apóstol Pablo dice que merecen nuestro reconocimiento. Es una de las cosas que parece que nos quiere recordar
el apóstol antes de despedirse. Y nos dice eso, que debemos reconocer a los que trabajan entre vosotros, dice la Biblia. Amén. ¿Alguna vez le hemos reconocido el trabajo a las personas que están en medio de nosotros y que, por ejemplo, ese sillón donde estamos sentados, hay personas que las limpian, hay personas que las lavan? Esta semana vinieron a brillar el piso, ¿no ve cómo quedó así? Último modelo. Hay personas que están haciendo cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta, ni las notamos. Pero la Escritura dice que debemos reconocer a los que trabajan entre nosotros, porque esto agrada al Señor. Amén. Debe haber un reconocimiento. Yo creo que es lo que menos nosotros, ¿verdad? Muchas veces hacemos. De pronto tenemos en cuenta mucho el mensaje, la predicación, el que ministra, el que predica, pero hay muchas personas que están trabajando y lo que la Biblia nos recomienda es que reconozcamos. De muchas formas se puede reconocer, pero la Escritura nos envía un mensaje claro y debe haber un reconocimiento en nuestro corazón hacia los que trabajan. Pero también nos dice que debemos reconocer a los que presiden en el Señor. Cuando hablamos de presidir, hablamos de liderar, hablamos de las personas, como dice la Biblia, que están en evidencia, que dirigen, porque una parte importante, como estamos hablando en la iglesia, es la parte operativa, es decir, como se dice vulgarmente, la mano de obra, la persona que trabaja, el obrero. Pero también hay personas que son ejecutivas, es decir, personas que se encargan de la parte administrativa, de la parte de ejecutar, de planear, de llevar a cabo misiones importantes, es decir, personas que tienen mayores responsabilidades en cuanto a la obra de Dios, y eso también es importante. Así como el que recoge una basura, el que arregla una silla, también es importante para el Señor. Él va a los dos extremos: los que lideran, los que son líderes, los que hacen una lista, los que hacen una asignación, los que preparan una clase. Las personas que están presidiendo son importantes para el Señor. Amén. Así que no es solamente trabajarle al Señor, sino presidir, es decir, cumplir con responsabilidades de liderazgo. Amén. Se necesita mucho, hermanos, también de presidir. Necesitamos obreros para la mies del Señor, pero necesitamos también personas que presidan en la mies del Señor. Amén. Ahora también termina con esto diciendo el apóstol: no solamente hay que reconocer a los que trabajan, no solamente reconocer a los que presiden, los que dirigen la iglesia, amén, sino también hay que reconocer a los que amonestan en el Señor. Es decir, que la amonestación hace parte fundamental de la estructura eclesiástica. Una iglesia sin amonestación no cumple realmente con todas las funciones orgánicas que necesita, porque el apóstol lo da por sentado que es necesario que hayan personas en la iglesia que amonesten. Hay muchos términos y sinónimos para hablar de amonestar. Uno de esos es exhortar. Cuando a mí me dijeron la primera vez, me hicieron una pregunta. Recuerdo, estaba empezando en el Evangelio y me cogió así un predicador que estaba en un seminario y me dijo: ¿usted sabe qué es exhortar? Y yo no sabía qué era exhortar. Yo creo que esa palabra la aprendimos aquí en la iglesia. Hay muchas palabras que aprendemos en la iglesia, y la palabra exhortación la aprendí en la iglesia. Y el pastor yo le dije: bueno, yo creo que exhortar es regañar, ¿verdad? Pero él decía: más que regañar, exhortar es corregir. Decía corregir animando. Eso era lo que decía exhortar. Y el apóstol Pablo nos dice que debemos también no solamente reconocer a los que trabajan, a los que nos presiden, sino también a los que nos amonestan en el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos tienen personas que nos amonestan? ¿Verdad que eso no es tan complicado? Yo nunca he visto a alguien que le diga: hermano, gracias por regañarme, por llamarme la atención, gracias por corregirme, porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Pero el apóstol nos da por descontado que es necesario que reconozcamos a los que nos están amonestando siempre. Amén.
Así, el día que usted no viene a la iglesia, el día que usted llegó tarde, el día que usted cometió alguna falta y alguien se acerca a usted a amonestarle, debe darle gracias a Dios y reconocer que ese que llegó a amonestarle es un instrumento de Dios que está cumpliendo con un ciclo natural en la iglesia y es con un proceso natural, y es la amonestación. Amén. La amonestación debe existir desde el mismo hogar, desde la misma casa, desde la misma familia inicial debe existir la amonestación. Amén. En este tiempo la palabra exhortación ha desaparecido del contexto cristiano. Usted se la puede dar cuenta a través de los medios de comunicación que muy pocas personas publican o muy pocas personas comparten palabras de exhortación. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo eclesiástico donde solamente se utiliza la adoración y se utiliza la bendición y se utiliza la glorificación del cristiano, del ser humano, del Hijo de Dios. Por eso es importante que esta palabra que hoy estamos trabajando nunca falte en nuestro desarrollo como cristiano, alguien que nos amoneste. ¿Usted alguna vez le ha dicho al Señor, ponme a alguien que me amoneste, que me llame la atención, que me exhorte? ¿Alguna vez ha hecho esa oración? Yo creo que nosotros nunca hemos hecho esa oración, ¿verdad? Jamás la hemos hecho. Pero nosotros necesitamos que alguien esté a nuestro lado amonestándonos. Y esa es parte importante en el desarrollo de la iglesia de Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia, al final, no solamente reconozcan. Yo nunca he visto a alguien, yo he visto en las iglesias que le han dado premios a personas que sirven en la iglesia. Y de hecho aquí lo hemos realizado en muchas ocasiones. Y he visto también el reconocimiento a las personas que presiden en el Señor. Nuestro hermano Pedro, cuando cumplió la iglesia de 10 años, le entregamos una placa aquí por toda una vida al servicio del Señor. El hermano Pedro es un reverendo porque ya tiene más de 30 años al servicio del Señor. Pero yo nunca he visto a alguien que le dé una placa por estar amonestando a la gente. ¿Usted lo ha visto? No, nunca lo he visto. Pero necesitamos en la congregación personas que amonesten. ¿Amén? ¿Recuerdan cuál fue el principal pecado de Elí? En el primer libro de Samuel, el profeta determina que hubo un pecado específico de Elí acerca de sus hijos. Y el pecado de Elí fue que no estorbó a sus hijos. Es decir, que no los corrigió, que no los amonestó, que no les impidió que siguieran haciendo el mal que estaban haciendo. Por eso es importante que en la iglesia se levanten personas, vamos a decirlo así, el ministerio de la amonestación. En la iglesia es todo ministerio, ¿verdad? Ministerio apostólico, profético, ministerio de danza, ministerio misionero, de tantas cosas, pero no hay un ministerio de amonestación. Y el apóstol dice que tenemos que reconocer y darle un lugar especial en el reino de Dios a las personas que nos amonestan. Amén. Ahora, no solamente dice eso, termine conmigo el 13, porque dice también la Biblia, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Parece ser que tres tipos, parece que casi que es un trabalengua, estos tres tipos de personas o personajes en la iglesia son importantes para el apóstol Pablo. ¿Cuáles son? Los que trabajan, los que presiden y los que amonestan. Y el apóstol recomienda que los tengamos en mucha estima y en mucho amor por causa de su obra. Amén. Ese es el primer consejo en esta noche, iglesia. Necesitamos al que amonesta, no al que adula. No necesitamos al que alaba tanto como al que amonesta. No necesitamos tanto al que
al que se encarga de lisonjear, es la palabra. La Biblia lo utiliza lisonjeras, el que utiliza lisonjeras todo el tiempo, es decir, el que, como decimos vulgarmente, soba la chaqueta. Eso no lo necesitamos porque el apóstol no lo hizo. Amén. No necesitamos tanto personas que nos estén destacando, ni nos estén, digamos, pregonando delante de nosotros. Necesitamos personas que nos amonesten y que nos hagan ver los errores y que nos hagan ver la falla que estamos cometiendo. Amén, iglesia. Así que cuando usted se encuentre con alguien que la amoneste, dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que debemos tenerlos en alta, en mucha estima, y no solamente en mucha estima, sino que debemos tener amor por ellos por causa de la obra del Señor. Amén. Pero ahora viene la otra parte. Hay como una especie de balance, como una especie de yin yang aquí, porque nos dice la Biblia: mira, tienes que reconocer a los que trabajan, a los que presiden y a los que amonestan, pero también hay otro grupo al que debes también prestarle cuidado. Dice en el versículo número 14: también rogamos, hermanos, que estamos hablando de teología pastoral. Esto nos lo dieron a nosotros en teología pastoral. Y yo recuerdo que compartimos la primera carta de Tesalónica. Y en el versículo 14 aparece en la escritura un grupo de personas que necesitan ahora no tanto reconocimiento, no tanto estima ni amor. El versículo 14 nos dice un primer grupo de personas que existen en la iglesia. Ahora habla la contraparte, dice: también rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quiénes? A los ociosos. Recuerda que al principio dijimos que en la iglesia había trigo y cizaña, ¿verdad? Que había trigo y cizaña. Pero la escritura nos dice ahora que específicamente hay personas con algún tipo de problema espiritual que necesitan también ser corregidos. Y el primer grupo es los ociosos, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Quién es una persona ociosa para usted? Una persona ociosa, ¿quién es? Cuando usted habla de ocio, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? De hecho, hay unos matatiempos que llaman, ¿verdad? Unos juegos de ocio, de matatiempo, ¿verdad? Para las personas que no tienen nada que hacer. La escritura dice que debemos amonestar a los ociosos, no regalarles sopa de letras, ni nada por el estilo, ¿verdad? La Biblia dice: amonesta a los que están ociosos. ¿Conoce usted personas en la iglesia ociosas? No me responde. Pero sí hay personas ociosas en la iglesia, personas que no hacen nada, no se comprometen con nada, que no mueven un dedo en la iglesia. Y la escritura dice que a los ociosos hay que amonestarlos. ¿Para qué amonestarlos? Para que hagan algo, para que se comprometan, para que ejecuten algún tipo de actividad, para que sean importantes y funcionales en la obra de Dios. Amén. Entonces, los ociosos hay que amonestarlos. Cuando usted ve a alguien ocioso, amonéstelo. Amén. Si usted ve a alguien que se está durmiendo en el culto, despiértelo. Porque a veces estamos en el culto y vemos a la persona durmiéndose y la dejamos que se duerma. Es más, la hacemos. Yo recuerdo una hermanita ya en la 13, cuando estábamos empezando la misión cuadrangular del sur, que esa hermana se dormía en todos los cultos. Ya está Dios mediante la presencia del Señor. Pero esta hermana, todos los cultos se dormía. Todos los cultos se dormía, era dormir el culto. Y de pronto uno lo tomaba ya en risa, uno la miraba y uno se sentía ya como que familiarizado con la hermanita. Si no se dormía era raro, pero no está bien. No está bien. Es como el que mastica siempre chicle en el culto y uno ya dice: ah, sí, siempre mastica el chicle. O el que siempre se sale y entra. No. Todas esas son situaciones de ociosidad que debemos corregir en el Señor. Amén. Amonestar a los ociosos. El 14 dice: que alentéis
¿A quiénes? A los de poco ánimo. A los de poco ánimo, a las personas que se encuentran desanimadas. ¿Conoce usted personas que se desaniman fácilmente en la iglesia? Que cuando viene un problema se dejan de congregar. Yo conozco muchas personas que hay que estar animándolas porque son de poco ánimo. Son personas que con facilidad pierden el entusiasmo. Son personas que un día están arriba, están en una cúspide espiritual, pero a la semana siguiente se caen, están abajo, se caen con facilidad. Es decir, que tienen periodos de avivamiento y tienen periodos de desánimo. Y la Escritura dice que no solamente hay que amonestar a los ociosos, sino que hay que alentar, es decir, darle aliento a los de poco ánimo. Uno a veces, a mí me ha pasado que a veces uno trata mucho con personas así y uno va a llorar por las personas y ve que arrancan otra vez y uno dice ya, de aquí para adelante ya, pero nada, al rato otra vez otro problema. Y parece ser que hacen parte de este grupo los de poco ánimo. Son personas muy vulnerables. El tercer grupo dice en el versículo 14 que sostengáis a los débiles. Amén. ¿A qué se referirá la palabra débil en este momento? La palabra o el adjetivo débil. El apóstol Pablo, a través de todas sus epístolas, ha identificado a las personas débiles como las personas nuevas, las personas que están iniciando los caminos del Señor. Y la Biblia nos dice acá que debemos procurar sostener a los débiles. Una persona débil es una persona que todavía no tiene la madurez, que todavía no tiene el bagaje, que todavía no tiene la experiencia y que son personas que aún tienen su conciencia muy débil. Amén. Personas que debemos tener mucho cuidado con ellas y rodearlas. Y la Escritura dice: protejan, sostengan a los débiles. Amén. A los débiles hay que tener un cuidado especial. Por eso el apóstol Pablo dijo que si el comer carne le era ocasión de tropezar a mi hermano que tenía una conciencia débil, Pablo dijo: no comeré carne por causa de la conciencia débil de mi hermano. Y esto que usted ve tan sencillo, digamos que uno lo piensa como comer carne como banquete, no era así. Era más complicado porque resulta que en los templos, en lo que era el mundo bíblico de Pablo, al lado de los templos había un matadero por lo general. Era como un lugar de sacrificio donde se degollaban los animales, donde se mataban los animales. No estoy hablando del templo de Jerusalén, estoy hablando de templos paganos. Y en esos templos paganos se degollaban los animales, se sacrificaban, y esa carne, a diferencia del templo, del culto levítico, esa carne la vendían a las personas. Es decir, que las personas llegaban, cualquier persona de la calle venía a comprar carne sacrificada a los ídolos de otras religiones y se la vendían. Y muchas personas lo hacían, inclusive griegos que habían abrazado la fe en Cristo lo estaban haciendo. Pero a raíz del concilio de Antioquía y de muchas otros problemitas que hubo con la conciencia de la naciente iglesia primitiva, Pablo dijo que si el comer carne sacrificada a los ídolos era tropiezo, mejor que no la comieran. Es más, Pablo dice que cuando tú vayas a comer algo, le recomienda a la iglesia: no preguntes por causa de la conciencia. Es decir, cómete lo que te pongan, porque no se sabía muchas veces de dónde provenía la carne que se comía en ese entonces, si venía de un matadero convencional o de un matadero de los templos paganos. Pero la Escritura dice: tengan mucho cuidado porque los débiles hay que sostenerlos. Amén. A los débiles hay que dedicarles tiempo, iglesia. Cuando usted ve que alguien viene a la iglesia, uno nuevo, una persona nueva, aquí en la iglesia siempre viene gente nueva, casi todos los domingos viene alguien nuevo.
Esas personas nuevas, cuando lleguen, mírenlos como una persona débil que necesita un acompañamiento especial, que necesita ser sostenido, que necesita ser rodeado, que necesita ser blindado, porque es una persona nueva. Pero mira, a veces uno ve a las personas nuevas y las ve como una isla. Están por allá solas, no hay nadie alrededor, los unos por allá apartados, porque nosotros estamos con los hermanos de la congregación. Pero el apóstol dice: sostengan a los débiles, estén pendientes de los débiles. Cuando no vengan, llámenlos, visítenlos, acompáñenlos, discípulenlos, pero sostengan a los débiles. No dice que sostengan a los ociosos. El ocioso hay que regañarlo, ¿sí o no? Amonéstalo. A los de poco ánimo, aliéntalo a seguir, anímalo. Pero a los débiles, dice la Biblia, sosténlos, sosténlos. Y por último, termino en esta noche con el versículo número 14, la última parte, la parte de ¿qué dice? Que seamos pacientes. ¿Qué tal esa? Tengamos paciencia con todos. La paciencia es una virtud que aquí en la congregación, siendo cristiano, se cultiva poderosamente, ¿verdad? Dios le enseña a uno aquí en el Evangelio a tener paciencia. ¿Amén? Yo me voy a hacer un examen esta mañana. Bueno, empezando, sí, porque el cristiano, antes de ayer fui porque cerraron Comeva de aquí, de la Unión La Cerrada, y ahora me toca ir aquí a Murillo. Me fui, hermano, a validar una orden médica desde las 2 de la tarde y salí a las 6 de la tarde. Y hoy me fui a hacer un examen, un estudio, una ecografía, y me fui a las 7 de la mañana y salí a las 11 de la mañana. Pero toca a uno llenarse de paciencia. Hay una señora peleando porque la mamá no se la habían atendido y llegó después que me estaba peleando. Pero una de las cosas que Dios nos enseña aquí en la iglesia, en el reino de Dios, a tener paciencia. Dice la Biblia que debemos ser pacientes para con todos. Tienes que ser paciente conmigo, con el que está a tu lado, con el que está detrás. Pero la Biblia dice al final, el fin del discurso, el fin del discurso es: sé paciente con todos en la iglesia. Amén. Sé paciente. ¿Alguno anhela obispado? ¿Alguno anhela servirle a Dios en un pastorado? Recuerde este consejo. ¿Alguno anhela liderazgo? Recuerde este consejo. Si usted quiere servirle al Señor, va a tener que animar a los ociosos, va a tener que alentar a los de poco ánimo, tiene que sostener a los débiles y debe tener paciencia con todos. Amén. Así que ese es el consejo que quería compartir en esta mañana, en esta noche, hermanos. Me quedé allá en la cita todavía, traumatizado. Y vamos a darle gracias a Dios. Y lo peor, hermanos, es que el examen que me hicieron hoy tenía que estar todo el día anterior a ayer en ayuno. Todo el día en ayuno. Como al mediodía tomarme un laxante oral. Imagínense. Y hoy en la mañana otro tipo de laxante, imagínense. Y después esperar 4 horas. Gracias a Dios que Dios nos da paciencia y controla también nuestros esfínteres. Porque como tenemos nuestro sistema de salud, necesitamos llenarnos de mucha paciencia. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre, te agradecemos en esta noche por darnos este privilegio de tener esta palabra, de recibir el consejo de nuestro hermano Pablo y entender, Señor, que
debemos de reconocer a los que trabajan, reconocer a los que presiden y reconocer a los que amonestan en el Señor, Padre. Te quiero dar gracias por todas las personas que has puesto en mi camino para amonestarme, Señor, para exhortarme, para corregirme, Señor. Queremos agradecerte, Dios, por darnos ese privilegio de tener personas a nuestro lado que nos amonesten y que nos hagan ver nuestros errores, Señor. También queremos darte gracias por darnos este ministerio de la piedad, porque sabemos, Dios, que tú nos has puesto en esta tierra, Señor, no solamente para reconocer a los que trabajan, los que sirven, los que nos amonestan, sino para, como dice tu palabra, amonestar a los ociosos. Ayúdanos a tener el carácter, la autoridad, la sabiduría para amonestar al ocioso. Danos, Señor, la fortaleza, la sabiduría, danos el ánimo, el gozo para alentar a los de poco ánimo. Y danos también, Señor, la capacidad de acompañar, de fortalecer, de proteger al débil en la fe. Pero más que nada, Señor, ayúdanos a tener paciencia con todos, con los que trabajan, con los que presiden, con los que amonestan, con los ociosos, con los de poco ánimo, con los débiles, con todo, Dios, que podamos tener paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender, Padre Celestial, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.